En este video vamos a ver otro medio bíblico para una transformación espiritual. Esta vez vamos a ver que la transformación viene cuando cortamos toda nuestra dependencia de y lealtad a este siglo. Como ya hemos visto, la conformidad a este siglo presente es una realidad para muchos. De hecho, de alguna manera, todos nosotros experimentamos algo de dependencia de y lealtad a este siglo presente. Dicho de otra manera, la amenaza de ser absorbido por el vórtice sucio de este siglo presente o ser contaminado por la mugre de este mundo impío es siempre vigente. Por lo tanto, el cristiano, para promover el proceso de transformación, tiene que romper todas sus alianzas con las fuerzas y formas de este siglo malvado. También tiene que luchar contra las pasiones y hábitos que han quedado de su vida pasada. Pero, ¿cómo? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos experimentar libertad y victoria en nuestra batalla contra los distintos enemigos y obstáculos que buscan impedir una transformación espiritual? En primer lugar, hermanos, no podemos olvidar algo muy básico que siempre debe servir como el fundamento de nuestro proceso de transformación. Me refiero a nuestra nueva realidad. Volviendo a las cartas de Pablo, podemos notar que Pablo entendió que el creyente ya disfruta de un rompimiento marcado de los poderes de este siglo. Por ende, él declara en un texto que ya hemos visto en Gálatas 1, 3 y 4, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. También vemos en Gálatas 6, 14 y 15, donde Pablo anuncia, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino la nueva creación. Como ya hemos hablado, la idea de estos dos pasajes es que ha ocurrido algo definitivo en nuestras vidas que resulta en una libertad actual y real de la autoridad de este mundo, de este siglo malvado. La muerte de Cristo ha traído un rescate de nuestra esclavitud a este siglo. Como consecuencia, Pablo está declarando en estos textos que es posible para el cristiano vivir libre de la autoridad y control de las fuerzas de este mundo. Fuerzas que quieren malformarnos. Su dominio sobre nosotros ha sido completamente roto. Pero quizás tú preguntas, si Cristo nos ha otorgado libertad de las garras de este siglo malvado, ¿por qué seguimos sintiendo una presión y una persecución tan fuerte de parte de este siglo malvado? ¿Por qué seguimos siendo afectados por el mundo, atraídos por sus valores y sus ofrecimientos? Bueno, la verdad es que aunque disfrutamos de una verdadera libertad del dominio de este siglo malo, esto no significa que este siglo deja de tener influencia sobre nosotros y diseños malvados hacia nuestras vidas. Es verdad que la autoridad de este siglo ha sido despojada totalmente por medio de la muerte y resurrección de Cristo. No obstante, la influencia, el poder práctico, digamos, de este siglo no ha desaparecido todavía. Déjeme ilustrar esta realidad con una ilustración política. Hay una gran diferencia entre influencia y autoridad. Pensemos en tres reyes. El primer rey tenía la autoridad para gobernar. O sea, él tenía el derecho legal de reinar sobre un territorio. Pero no tenía mucha influencia sobre sus habitantes. O sea, era un rey débil en ese sentido. Entonces, no pudo poner en marcha su propia política. El segundo rey tenía la autoridad para gobernar y la influencia para poner en marcha todo lo que él deseaba.
el tercer rey no tenía la autoridad legítima para gobernar. O sea, antes tenía toda la autoridad, pero lo sacaron de su trono y ya no tiene nada de autoridad legal. O sea, no tiene autoridad legítima para reinar sobre los ciudadanos del territorio. No obstante, ese ex rey, que ya no tiene autoridad, todavía ejerce mucha influencia sobre la vida de la gente. Aunque no gobierna oficialmente, la gente sigue escuchando su voz y siguiendo su voluntad. ¿Entienden los tres ejemplos? Ahora, ¿cuál de estos tres ejemplos representa la situación actual de este siglo malo? Es el tercer ejemplo. Este siglo malo es como un rey destronado que no tiene la autoridad legítima para gobernar sobre nuestras vidas. O sea, ya no tiene un dominio legal sobre los cristianos porque Cristo lo venció. Y a través de su victoria rompió toda la autoridad de ese siglo malo sobre nosotros. No obstante, este siglo sigue con influencia, con el poder, digamos, práctico para influenciar la vida de la gente. Lo que pasa es que muchos cristianos, aunque no tienen que someterse a la voluntad de este siglo malo, aunque legalmente tienen libertad de su control, ellos siguen sometiéndose a sus consejos y siendo guiados por su voz. Antes, este siglo tenía toda la autoridad y la influencia sobre todos. Antes, nosotros tuvimos, sin otra opción, tuvimos que someternos a su liderazgo porque éramos esclavos bajo su dominio. Pero el Rey Celestial vino y dio su vida para rescatarnos de este siglo, y como consecuencia, este siglo malo fue totalmente despojado de toda autoridad sobre los ciudadanos del Rey Celestial. Por ende, en la actualidad, este mundo no tiene el derecho legal sobre nosotros. No tiene autoridad legítima sobre nuestras vidas. Pero lamentablemente, el sistema de este mundo ha podido convencer a muchos cristianos que es mejor seguir bajo su control. Es mejor vivir según su filosofía. Es por eso que muchos siguen viviendo como esclavos a este siglo malo, aun cuando supuestamente tienen una plena libertad de su dominio. La autoridad de este siglo ha sido totalmente despojada, pero su influencia sigue activa. ¿Cómo podemos entonces experimentar en nuestro caminar diario esta libertad ya ganada? Bueno, ya hemos hablado de la importancia de creer el indicativo, ¿se acuerdan? El indicativo, o sea, las declaraciones de lo que Cristo ha logrado para nosotros. Pero hay otro aspecto que también es esencial en este proceso de la transformación, a saber, nuestras decisiones de obedecer. Ojo, no podemos olvidar que los imperativos vienen después de los indicativos. Pero una vez que hayamos entendido y creído las verdades y que las hemos apropiado a nuestras vidas, es tiempo que también respondemos con una obediencia plena y gozosa. Por lo tanto, en el mismo Romanos 6, donde vimos como Pablo anima a los creyentes a vivir libre del pecado, compartiendo con ellos todos los logros de Cristo, todo nuestra identificación con esas obras redentoras de Cristo. En ese mismo texto, Pablo sigue y llega a exhortar a los creyentes en Romanos 6, 12 y 13, diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus apetitos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, Pablo, habiendo ya dado el indicativo, hemos muerto al pecado, ahora sigue con el imperativo. No dejes que el pecado tenga control en tu vida.
Pablo está diciendo que el pecado no tiene autoridad sobre sus vidas, entonces no tiene por qué reinar en sus vidas. No lo dejen. Sería vivir una mentira dejar que un rey destronado siga reinando. Por lo tanto, hagan todo lo que tienen que hacer para que el pecado no reine en sus vidas. Y la primera cosa que tenemos que hacer es vivir en una obediencia radical. Cuando Pablo elabora el punto, nos hace ver que esta obediencia significa cumplir con dos aspectos diferentes y cada aspecto es como dos lados de la misma moneda. Por un lado, el cristiano no debe presentar su cuerpo como un agente del pecado, pero por el otro lado, el creyente debe presentar su cuerpo a Dios. O sea, por un lado hay una renuncia de los deseos pecaminosos. Por el otro lado, hay una entrega a Dios. No es suficiente simplemente decir no vez tras vez al pecado. También tenemos que entregar nuestro todo a Dios para su servicio, para usar nuestros cuerpos según sus propósitos. De hecho, es interesante, ¿no? Como en Romanos 12:1, donde Pablo enseña que una dedicación total de nuestro cuerpo a Dios es la única respuesta lógica a la generosa y profunda demostración de la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces, este acto de detener la influencia mala de este mundo se logra a través de decisiones continuas de rechazar el avance de todo pecado y de dedicarse completamente a Dios. Y este proceso es una parte crucial de romper los obstáculos a una transformación espiritual. Tenemos que continuamente romper las alianzas, todos los vínculos con este siglo malvado, con sus deseos y sus prácticas. Ahora, aunque no nos guste escuchar lo que voy a decir, una de las maneras principales que podemos poner en práctica este medio de transformación que estamos compartiendo es a través de una renuncia de ciertas cosas. Yo sé, renunciar es difícil, es costoso. No obstante, las escrituras están muy claras que la renuncia es esencial en el deseo de progresar en santidad y experimentar una verdadera transformación espiritual. Por ejemplo, vamos a ver solamente algunos ejemplos de esta verdad. Miren, por ejemplo, en 1 de Pedro 2:11. Pedro escribe: Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro dice que hay ciertos deseos que son netamente pecaminosos, que rugen dentro de nosotros y que han declarado una guerra contra nuestras vidas. ¿Cuál es la solución? Pedro dice, tenemos que abstenernos de esos deseos. No podemos jugar con ellos, no podemos coquetear con ellos, tampoco podemos ignorarlos. Nosotros tenemos que actuar fuertemente y rápidamente. Tenemos que declarar guerra contra esos deseos. Esto requiere una renuncia, un rechazo de todo avance de ellos. Otro texto, 1 de Tesalonicenses 4:3. Pablo dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo dice que parte del proceso de santificación es separándonos de ciertos pecados. Lo que Dios desea de nosotros es que vivamos en santidad. Vivir en santidad incluye la decisión de apartarse de todo lo que contamina. En este caso, Pablo dice que significa abstenernos de inmoralidad sexual de todo tipo. Otro texto, 1 de Tesalonicenses 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Obviamente esta exhortación es muy general, ¿no es cierto? Pablo dice que hay una variedad de cosas malas que puede afectar en nuestras vidas, que pueden impedir nuestro crecimiento espiritual. Cualquier cosa que sea mala,
cualquier tentación que pueda obstaculizar nuestro caminar espiritual, tenemos que evitar. Tenemos que rechazar cualquier cosa que nos pueda dañar espiritualmente. Ese es el punto de Pablo en ese texto. Otro texto, Tito 2, 11 y 12. Pablo dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pablo le dice a Tito que la gracia de Dios es nuestro maestro, enseñándonos cómo vivir piadosamente en este siglo. No es fácil vivir así, ¿no es cierto? Pero tenemos la ayuda de Dios por medio de su gracia. Y esa gracia nos enseña que para vivir como Cristo, tenemos que renunciar toda la impiedad y todos los deseos mundanos. Tenemos que ser radicales, tenemos que ser cortantes, fuertes con cualquier deseo indebido. La renuncia fuerte y constante es uno de los medios que Dios usa para llevarnos adelante en santidad. 1 de Pedro 2, 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En este texto Pablo insta que los creyentes traten el pecado en sus vidas para que puedan tener mayores deseos para la leche espiritual. En otras palabras, Pedro insinúa que el pecado estorba todo deseo para las cosas espirituales. La solución entonces es renunciar al pecado, abstenernos de todo deseo que vaya en contra de una pasión por Dios. Si dejamos que el pecado descanse cómodamente en nuestros corazones, nunca vamos a tener las ganas para más intimidad con Cristo y como consecuencia, nunca vamos a crecer en nuestra salvación. Hermanos, lo que estos textos dejan bien claro es que el abstenerse, el renunciar, es una parte muy importante de todo este tema de la transformación espiritual. De hecho, el gran teólogo Juan Calvino escribió que la suma de la vida cristiana es la renuncia a nosotros mismos. Ahora, un pasaje donde Pablo gráficamente ilustra la gran necesidad de romper las alianzas con este mundo es 2 de Corintios 6:14 hasta 7:1. Pablo escribe: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellas. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cuando analizamos este texto muy de cerca, llega a ser obvio que la prioridad principal de Pablo en este texto es la pureza de los corintios. Pablo empieza con una prohibición muy directa: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esta prohibición es obviamente muy general y no expresa con claridad los tipos de relaciones que el creyente debe evitar con los incrédulos. Los comentaristas dan muchas sugerencias, pero parece que Pablo es muy general a propósito. Los seguidores de Cristo deben evitar las alianzas íntimas de cualquier clase con los que rechazan a Cristo. ¿Pero por qué?
¿Por qué tenemos que evitar esos enlaces? Bueno, Pablo desarrolla su respuesta a través de 5 preguntas retóricas. ¿Se acuerdan, no? Que una pregunta retórica es una pregunta donde el autor, en vez de buscar una respuesta, busca persuadir o instruir al otro. En este caso, Pablo sabe la respuesta. Ahora, él quiere, a través de estas preguntas, convencer a los corintios de la misma respuesta. Y él usa, como mencioné, esas preguntas retóricas. Cada pregunta espera la respuesta negativa tajante. Ninguna. Es la respuesta que Pablo espera por estas preguntas. Cada una de estas preguntas incluye un contraste directo entre lo que caracteriza a los no creyentes y lo que caracteriza a los creyentes. ¿Cuáles son las preguntas? Bueno, primero, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Segunda pregunta, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ven los contrastes, no? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Cuál es el punto de estas preguntas? ¿Por qué Pablo hace la pregunta y da 2 polos extremos? ¿Cuál es su punto? Bueno, Pablo quiere afirmar fuertemente que no debe haber ninguna relación entre los 2 grupos. En otras palabras, Pablo demuestra la incompatibilidad total entre los creyentes y los no creyentes. La conclusión que Pablo espera que los lectores saquen es que ellos no deben formar enlaces íntimos con los que no conocen a Cristo. Es su punto. Su punto es muy claro. Ahora, el argumento de Pablo continúa en 2 Corintios 6:16, donde Pablo da otra razón que explica por qué no debemos unirnos con los no creyentes. Su razón es porque nosotros somos el templo del Dios viviente. O sea, no podemos formar vínculos con no creyentes justamente por lo que somos como cristianos. Nuestra identidad es incompatible con su identidad. Nosotros somos el templo de Dios, ellos no lo son. Ahora, para fortalecer su punto, Pablo acude a 3 citas del Antiguo Testamento. La primera cita y la tercera cita explican la identidad especial que la iglesia disfruta. Verso 16. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Verso 18. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En primer lugar, somos el templo de Dios, en el sentido de que Dios está presente entre nosotros. Dios mora en la iglesia, en la unión de los creyentes. El templo de Dios en ese caso no es mi cuerpo, como en otros textos. Aquí es la iglesia y Dios mora entre nosotros como cristianos. Además, Pablo dice que disfrutamos de una relación familiar con Dios. Le pertenecemos y Él es nuestro Padre. Su presencia y su favor con su pueblo define su identidad y trae consecuencias muy concretas. Es una de esas consecuencias que Pablo elabora en la segunda cita que está en medio de las otras 2 citas. En verso 17. Por lo cual, dice Pablo, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo impuro, y yo os recibiré. Esta segunda cita sirve como una implicancia de las otras 2 citas. En base a su relación única y especial con Dios, ellos deben separarse de todo lo que es impuro. Una vez más, la incompatibilidad de los creyentes y los no creyentes. Esta vez por su identidad como templo de Dios y como hijos de Dios. Finalmente, Pablo llega a una conclusión en 2 Corintios 7:1. Así que, aquí es la consecuencia, aquí es la conclusión. Así que, amados,
puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí el argumento de Pablo llega a su clímax. Los creyentes tienen que separarse de toda cosa que contamine. Tienen que evitar todo lo que ensucie y tienen que perfeccionar la santidad. Esta exhortación se basa en algo objetivo. ¿Qué cosa? El hecho de que los cristianos han recibido ciertas promesas increíbles de parte de Dios. Promesas como, por ejemplo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. El punto de Pablo es que justamente porque Dios mora entre nosotros justamente porque nosotros somos el templo de Dios. O sea, puesto que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos y hijas, por lo tanto, tenemos que purificarnos. Como Pablo suele hacerlo, vemos como el imperativo viene después del indicativo, ¿no es cierto? Nuestra identidad y los privilegios que nos pertenecen en Cristo sirven como la base de cómo debemos vivir nuestras vidas. Una vida separada de todo lo sucio es simplemente una consecuencia de ser templo de Dios y de tener a Dios como nuestro Padre. Hermanos, el llamado de Pablo aquí es: creyentes tienen que limpiarse de todo lo que contamina. Este todo es muy general y a propósito, y apunta la idea de que los creyentes tienen que evitar y renunciar toda relación, toda acción, todo pensamiento, todo deseo o cualquier otra cosa que pueda contaminar su vida. Este acto de limpiarse es algo continuo que tiene que seguir a lo largo de la vida. Debemos notar también que la contaminación que Pablo menciona afecta la carne y el espíritu. O sea, es algo que afecta la vida interna y la vida externa, tanto el cuerpo como el aspecto interior. La totalidad de nuestro ser puede ser afectada por el pecado, entonces tenemos que preocuparnos por cada aspecto, vigilando en cada momento. ¿Y cuál será el resultado de tal compromiso de limpiarnos? Pablo dice que el resultado será llegar a la meta de la santidad. O sea, una transformación espiritual. Esta meta se logra en parte a través de un compromiso con no contaminarse, con romper y evitar todas las influencias de este siglo malvado. Ahora, tenemos que ser más concretos. ¿Cómo podemos poner esto en práctica? ¿Cómo podemos vivir este compromiso de no contaminarnos y de limpiarnos de toda impureza en nuestra vida actual? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo creo que una de las mejores maneras es algo que era muy común durante la época de los puritanos en el siglo XVII. Los puritanos tomaban muy en serio este asunto de una transformación espiritual, y especialmente la lucha contra el pecado. Ellos se dieron cuenta de que para poder progresar en santidad, uno necesariamente tenía que luchar contra el pecado. Entonces, una de sus disciplinas más importantes se llamaba la mortificación del pecado. Vamos a considerar esta disciplina ahora como una aplicación de este medio bíblico que estamos compartiendo. ¿Qué quiere decir la mortificación del pecado? Bueno, la palabra mortificación viene de una palabra en latín que significaba muerte. Los puritanos tomaban esa palabra y le daban un sentido netamente religioso para referirse al proceso de hacer morir el pecado en la vida de una persona. Es decir, los puritanos entendían muy bien el poder del pecado para destruir la vida de una persona. Por ende, la única manera de poder permanecer fiel en la fe, la única forma de poder avanzar hacia la meta de la santidad, era luchar constantemente contra ese gran enemigo que es el pecado. John Owen, el gran puritano,
Es más conocido por sus escritos sobre la mortificación del pecado. Y él escribió: un hombre no debe pensar que está haciendo ningún progreso en la santidad si es que no camina sobre los vientres de sus lujurias. El que no mata al pecado de esa manera no da pasos hacia el final de su viaje. La idea es que una parte muy importante en todo avance hacia la imagen de Cristo es luchar fuertemente contra los pecados que son más comunes en nuestras vidas. Ahora, ¿de dónde viene este concepto de la mortificación del pecado? O el hacer morir el pecado. Hay dos pasajes claves que mencionan esta idea. En primer lugar, en Romanos 8:13, Pablo menciona la mortificación del pecado. En Romanos 8:1 al 11, Pablo hace un contraste entre dos grupos de personas: los que tienen el Espíritu y por eso viven vidas de obediencia, y los que no tienen el Espíritu y por eso no pueden vivir vidas de obediencia. Después, en verso 12, Pablo llega a una conclusión diciendo: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, puesto que nosotros tenemos el Espíritu y por eso tenemos vida, somos deudores, pero no a la carne para vivir en pecado. Porque si nosotros nos sometemos a los deseos de la carne, es decir, si vivimos vidas caracterizadas por la esfera de en Adán, si nuestra vida refleja la vida de los que no están en Cristo, vamos a morir. Lo que nosotros tenemos que hacer, según Pablo, es vivir consecuente con nuestra nueva realidad en Cristo. O en otras palabras, tenemos que hacer morir el pecado a través del Espíritu Santo que vive en nosotros. Y así dice Pablo, viviremos. Hacer morir el pecado significa renunciar sus avances, rechazar sus ofrecimientos, decir no a toda su voluntad. El segundo pasaje que menciona la mortificación del pecado es Colosenses 3:5. En el contexto de ese pasaje, Pablo ha estado compartiendo las consecuencias prácticas de su unión con Cristo. Ellos han muerto y resucitado con Cristo y ahora tienen la esperanza de que cuando Cristo regrese, ellos estarán con Él en gloria. Si estas cosas son verdaderas, dice Pablo, ¿cómo deben vivir los creyentes? Bueno, en el verso 5 Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Es cierto que hemos muerto con Cristo. Ya hemos visto eso. También es cierto que hemos resucitado con Él. Además, es verdad que tenemos la esperanza de la vida eterna con Él. No obstante, esto no significa que podemos relajarnos y no hacer nada. Hay una batalla rugiendo y nuestro enemigo, el pecado, siempre está lanzando sus ataques violentos contra nosotros. Por eso, tenemos que pelear hasta la muerte. Tenemos que matar a nuestro enemigo llamado el pecado. Tenemos que matar lo terrenal en nosotros, como dice Pablo. Es decir, tenemos que asesinar todos los deseos pecaminosos, todas las obras carnales, todo lo que caracteriza una vida de pecado. Tenemos que hacerlo morir. La pregunta es ¿cómo? De una manera concreta, ¿cómo podemos hacer morir el pecado? ¿Cómo podemos practicar la mortificación del pecado de una forma concreta? Bueno, quiero brevemente compartir 6 aspectos de esta batalla, ¿no? Hacer morir el pecado. Primero, tenemos que desarrollar la misma opinión acerca del pecado que tiene Dios. Las cosas han cambiado en el mundo. Hubo una época entre los cristianos muy serios, cuando el tema del pecado era muy común y cuando la idea de que somos pecadores depravados fue algo aceptado universalmente. Pero ya no. En la iglesia, en la actualidad, ya no se quiere ni hablar del pecado. Parece un tema demasiado negativo y pesimista.
un autor ha captado ese sentir cuando él escribió: intento recuperar una antigua convicción que ha ido desmoronándose y cambiando en décadas recientes. La conciencia del pecado solía acompañarnos como sombra. Los cristianos odiaban el pecado, lo temían, huían de él y se afligían por él. Pero la sombra se ha ido desdibujando. En la actualidad, la acusación "has pecado" suele formularse como con una mueca y en un tono que sugiere que se trata de una broma. En otros tiempos, esta acusación todavía tenía la fuerza de sobresaltar a las personas. Ya no. En los grupos confesionales de hoy, no resulta fácil saber si la gente entiende de qué se habla. El moderno lenguaje de la iglesia endulza las cosas. Confesemos que tenemos un problema con la dinámica humana de la rectificación de las relaciones y sobre todo con la forma tan débil de formarnos una red de contactos. O se dice: me gustaría decir que necesitamos tomar la santidad como un área de crecimiento. Pero cuando se trata de hablar del pecado, hoy en día las personas balbucean. Es verdad. El sentir es que no queremos hablar del pecado y cuando hablamos del pecado es una broma. Pero hermanos, debemos comparar ese sentir contemporáneo con el sentir del puritano Ricardo Baxter, quien pensaba que el tema era tan importante que él escribió un librito titulado Orientaciones para odiar el pecado. ¿Qué tal diferencia? La verdad es que, hermanos, no habrá santidad en la vida de un cristiano, a menos que estemos totalmente horrorizados por la falta de ella en nuestras vidas. Odiar el pecado no es algo natural entre los seres humanos. De hecho, nuestros corazones tienden a inclinarse hacia el pecado. Pero si vamos a ser personas verdaderamente piadosas, tenemos que quebrantar esa inclinación. Si estamos contentos nadando en las aguas del pecado, si estamos felices coqueteando con los avances de la tentación, si ignoramos las formas que el pecado nos malogra, entonces vamos a contaminarnos en la parte más íntima de nuestro ser y vamos a ser verdaderamente feas espiritualmente. Por lo tanto, nuestro primer paso hacia una vida piadosa tiene que ser un aborrecimiento fuerte y profundo acerca del pecado. Por supuesto, si vamos a odiar el pecado tal como Dios lo odia, debemos entender cuál es la opinión de Dios sobre el pecado. ¿Cómo ve Dios al pecado? Cuando Dios habla acerca del pecado en la Biblia, generalmente Él usa metáforas, o sea, símbolos, imágenes, para comparar el pecado con algo que nosotros podemos entender. Por ejemplo, consideremos dos imágenes bíblicas acerca del pecado. Hay un montón, pero vamos a ver solamente dos. Primero, la Biblia se refiere al pecado como un acto de rebelión. Escuchen lo que dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Ves el paralelismo aquí? El autor dice que el pecado y la rebelión son la misma cosa. El pecado es una rebelión contra Dios y su autoridad. Vemos la misma verdad en Jeremías 5:6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá, el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que salga de ellas será arrebatado. ¿Por qué? Porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus traiciones. Otra vez, el profeta anuncia que el pecado es una rebelión, una traición contra nuestro Rey y Señor. O sea, aún el pecado más pequeño, hasta los pecados, entre comillas, piadosos, son no solamente una ofensa contra Dios, sino un acto de rebelión contra su autoridad y su liderazgo en nuestras vidas. Sea lo que sea el pecado, no es meramente un ups, me equivoqué,
sino es una traición cósmica contra nuestro Rey. De hecho, R.C. Sproul comenta, hasta el pecado más pequeño es un acto de rebeldía contra Dios. Todos los pecados constituyen un acto de traición cósmica, un intento fútil por destronar a Dios en su autoridad soberana. En primer lugar, tenemos que ver a nuestros pecados como un acto de rebelión. Pero en segundo lugar, Dios se refiere al pecado como adulterio. Se describe nuestra relación con Dios muchas veces como un pacto, ¿no es cierto? Una unión entre dos amantes. Por lo tanto, la expectativa es que siempre vivamos en fidelidad en todo sentido. Pero cuando nuestro corazón deambula, cuando nos rendimos a las tentaciones, no somos nada menos que adúlteros. Esposas promiscuas durmiendo con nuestros vecinos espirituales. Por ende, Santiago 4:4 declara, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando amamos a este mundo y sus prioridades y sus placeres, cuando dejamos que sus valores nos conformen a este sistema, es un pecado. Y el pecado es un adulterio espiritual. Es sacarle la vuelta a nuestro Dios. ¿Ves cómo Dios ve el pecado? Considera lo que dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pablo dice que el que no conoce a Dios es el enemigo de Dios. ¿Has pensado en la abuelita en la esquina como alguien que es un enemigo de Dios? Así la ve Dios. O considera las palabras del Salmo 11, 5-6. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de cáliz de ellos. ¡Wow! Dios aborrece el pecado. Entonces los que viven el pecado viven bajo la ira ardiente de Dios porque su alma los aborrece. No hay palabras más fuertes. Dios es un enemigo del pecado, odia el pecado y piensa derramar toda su ira sobre todos los que viven en pecado. Hermanos, el pecado es algo gravísimo. Algo recontra feo y demasiado peligroso. Es como un cáncer que intenta comer toda tu vida. Entonces, si jugamos con el pecado, si dejamos que el pecado nos coma poquísimo a poquísimo, muy pronto vamos a ser nada más que esqueletos espirituales y vamos a ser totalmente ofensivos a Dios. Por lo tanto, tenemos que odiar el pecado tal como Dios lo odia. No es suficiente simplemente evitarlo. Tenemos que totalmente odiarlo, aborrecerlo con todo nuestro corazón. Como dice Salmo 97:10, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Romanos 12:9 agrega, aborreced lo malo. El punto es que no podemos amar lo que Dios odia. No podemos deleitarnos en lo que es un insulto para Dios. Si vamos a tener la misma opinión que Dios tiene acerca del pecado, tenemos que odiarlo tal como Dios lo odia. Debemos escuchar la conclusión de Juan Calvino cuando él escribió que la mortificación es un dolor y gran temor del corazón que se concibe por el conocimiento del pecado y el sentido del juicio de Dios. Porque cuando alguien es llevado al verdadero conocimiento de su pecado, comienza a odiarlo y lo detesta. Entonces realmente está disgustado consigo mismo en su corazón y confiesa que es desgraciado y avergonzado y espera ser diferente de lo que es. Tenemos que tener la misma opinión acerca del pecado que Dios tiene. Paso número 2 para la mortificación del pecado. Tenemos que tomar pasos radicales para desarmar el pecado.
Digo pasos radicales porque es la única manera de poder matar el pecado. Si somos suaves y comprensibles con el pecado, no pasa nada. Si somos inconstantes en nuestros ataques, el pecado va a recuperar sus fuerzas y volverá a atacarnos. La única forma de matar al pecado es con pasos muy radicales. Eso es lo que Cristo tuvo en mente cuando Él dijo en Mateo 5, 29, 30. ¿Se acuerdan de ese texto? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Es increíble lo que Cristo nos enseña acá, ¿no es cierto? Dice que es mejor perder nuestra salud que nuestra santidad. Es mejor ser cojo, es mejor ser ciego que caernos en el pecado. O sea, la pureza, la obediencia, la santidad valen más, mucho más que nuestra salud, que nuestro éxito académico o nuestro éxito económico o de cualquier otra cosa en nuestra vida. Hermano, ¿lo crees? ¿Estás dispuesto a tomar pasos tan radicales para vencer el pecado en tu vida? Un día yo estaba conversando con un joven. Ese joven estaba luchando muy fuerte con la pornografía. Mientras conversamos, llegó a ser muy obvio para mí que ese joven nunca iba a poder vencer ese pecado sin tomar medidas muy radicales. Él estaba perdiendo la batalla y afectaba su vida de una manera clara. Entonces yo le dije, la única solución que veo es que tú tienes que desconectarte 100% del Internet. O sea, ya no puedes tener acceso al Internet si vas a hacer morir ese pecado en tu vida. Pero ese joven no quería. No quería. Porque significaría perjudicar su trabajo y su vida social, entre otras cosas. Él quería vencer el pecado, pero no quería pagar el precio necesario para vencerlo. No quiso tomar medidas radicales. No quiso cortar su ojo. Entonces seguía con esa batalla con el pecado. Hermanos, si jugamos con el pecado, si dejamos que el pecado siga con vida, nunca vamos a vencerlo. Por eso Cristo nos dice que tenemos que tratar el pecado de una forma radical. Tan peligrosa es la situación. Hay tanto que está en juego. Las consecuencias pueden ser tan serias que tenemos que tomar medidas radicales o puede ser que perdamos todo. Me hace pensar en la advertencia de Jesús en Marcos 8:36. ¿De qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Hay mucho que está en juego. Tenemos que tomar pasos radicales. Número 3. Tenemos que tomar medidas rápidas y decisivas para impedir el avance del pecado. No solamente tenemos que ser radicales, sino también tenemos que ser rápidas. Tenemos que tomar decisiones decisivas en nuestro trato del pecado. No podemos vacilar, no podemos coquetear con el pecado. Tampoco podemos esperar y dejar que el pecado tome raíz en nosotros. Tenemos que reconocer sus avances e inmediatamente actuar. Muchas veces caemos porque o no notamos que la tentación ya ha pasado por la puerta de nuestro corazón y ya está avanzando, o porque vemos la tentación, pero por A o B no actuamos con fuerza. Hermanos, cuando la tentación avanza y empieza a poner sus raíces, ya es muy difícil para nosotros y el pecado empieza y crece. Tenemos que responder como decía el gran puritano John Owen. Él dice, levántate fuertemente contra los primeros movimientos de los deseos pecaminosos. No dejes que avance ni un paso. No digas hasta acá nomás. Si el pecado tiene libertad para tomar aún un paso, tomará otro. Es imposible poner límites al pecado.
Es como agua en un canal. Una vez que salga de los bordes, seguirá su propio curso. Tan pronto como el pecado comienza a avanzar en nuestros corazones, tenemos que actuar y actuar tajantemente. Si damos riendas sueltas a los deseos pecaminosos, avanzarán en nuestros corazones y contaminarán todo en su camino, toda nuestra vida. Tenemos que tomar medidas decisivas y rápidas contra cualquier avance del pecado en nuestras vidas. Tenemos que hacer como Ricardo Baxter, ese gran puritano, escribió. Él escribió: apaga cada chispa que cae en tu corazón antes que se convierta en una flama. Cuando el pecado es pequeño y en sus comienzos es débil y fácil de resistir, todavía no ha alejado a la mente de Dios, ni ha sofocado a la gracia, ni la ha incapacitado de hacer su trabajo. Pero cuando ha crecido lo suficiente, entonces la gracia se hace débil y nos falta su ayuda y nos falta el sentido de la presencia y atributos y verdades de Dios para reprenderlo. No te detengas hasta que tu corazón esté agotado de escuchar y se haya extraviado de Dios más allá de la observancia de sus llamados. El hábito de la obediencia será peligrosamente abatido si no resistes rápidamente las acciones del pecado. Tenemos que tomar medidas rápidas y decisivas. Número 4. Tenemos que cortar todas las líneas de alimentación del pecado. Un error que hacemos muchas veces en nuestra batalla contra el pecado es que luchamos contra el acto de pecado nada más. O sea, surge una tentación y nuestra batalla empieza. Pero ya es muy tarde en ese caso. La forma más eficaz es luchar contra las cosas que alimentan la tentación en nuestra vida. En la guerra muchas veces los ejércitos buscan encontrar los camiones que llevan las armas, que suplen la comida, la medicina y los demás recursos que son esenciales para las tropas luchando en la parte frente de la batalla. Si el enemigo puede cortar esas caravanas de alimentación, entonces pueden cortar la vida del ejército y así ganar la guerra. En la misma manera, en nuestra guerra contra el pecado, no podemos dejar que el pecado siga alimentándose y haciéndose más y más y más fuerte. Más bien, tenemos que encontrar dónde y cómo se alimenta en nuestra vida. Y allí tenemos que cortar esas líneas de alimentación. Una vez más, Ricardo Baxter escribe: pon cerco a tus pecados y ríndelos de hambre, alejando de ellos la comida y combustible que son su mantenimiento y vida. Así, hermanos, vamos a poder hacer morir el pecado si cortamos las líneas de alimentación del pecado. Juan Owen escribe: un hombre podrá abatir el fruto amargo de un árbol malo hasta que se canse. Mientras la raíz aumenta en fuerza y vigor, el abatimiento de dicho fruto no la detendrá de dar más. Esa es la insensatez de algunos hombres. Se mantienen ellos mismos con toda seriedad y diligencia ante la aparente erupción de lujuria, pero dejan el principio y la raíz sin tocar, quizás sin investigar. Hacen poco o ningún progreso en este trabajo de hacer morir el pecado. Hermano, hermana, ¿cuáles son las líneas que alimenten los pecados más comunes en tu vida? ¿Cómo puedes cortar esas líneas de alimentación? Esas son las preguntas que tenemos que responder. Tenemos que conocernos. Tenemos que reconocer nuestras vulnerabilidades. Y tenemos que cortar las líneas que alimenten esas tentaciones, esos pecados en nuestras vidas. Finalmente, número 5. Tenemos que vigilar cada área de nuestra vida. Hermanos, la indiferencia, la flojera y la falta de disciplina son debilidades que nos hacen muy vulnerables al pecado. El pecado es un enemigo muy perseverante.
no se van aún, o sea, no se va de nuestras vidas, no se va, no deja de molestarnos, aun cuando no lo queremos ver, está ahí siempre. O sea, el pecado se queda y sigue molestándonos constantemente. Creo que es por eso que el puritano Juan Owen escribió: el pecado de otra manera no morirá, pero al ser gradualmente y constantemente debilitado. Si lo dejas con vida, curará sus heridas y recuperará su fuerza. O sea, el pecado parece el gato, tiene 7 vidas. Cada vez que nosotros confiamos que ya lo hemos dejado, el pecado regresa y regresa y regresa con más fuerza. Y regresa con mayor intención de esclavizarnos. Como consecuencia, nosotros nunca podemos descansar en la batalla contra el pecado. No podemos ignorar sus designios hacia nosotros. Tampoco podemos ser pasivos con él. Tenemos que mantenernos siempre alertas. Tenemos que vigilar nuestras vidas, cuidando las áreas más débiles y perseverando en la lucha contra cada avance del pecado. Una vez más, Juan Owen comenta: cuando el pecado nos deja solos, podemos dejarlo solo. Pero como el pecado nunca es menos tranquilo que cuando parece ser más tranquilo, y sus aguas son en mayor parte profundas cuando están quietas, así nuestros esfuerzos contra el pecado deben ser vigorosos en todo momento y en todas las condiciones, incluso donde haya menos sospecha. El campo de batalla es muy amplio y el enemigo es muy astuto para buscar atacarnos en el lugar menos protegido. Entonces, tenemos que poner guardia vigilante en cada área de nuestra vida. No podemos descuidar ningún aspecto de nuestras vidas. Es por eso que la Biblia habla de vigilar varias áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, la Biblia habla de cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra traducida guarda en el verso 23b de Proverbios 4 tiene la idea de vigilar o proteger. O sea, la idea es de poner una guarda, un vigilante frente a tu corazón para protegerlo. Y según un autor, esto debe ser una prioridad. El autor de Proverbios debe ser una prioridad. Él dice: de ahí mana la vida. O sea, no debe ser una prioridad nada más, debe ser la prioridad. Él dice: sobre toda cosa. Tenemos que poner frente a nuestro corazón un soldado para que esté totalmente protegido nuestro corazón. La seguridad de nuestros corazones es sumamente importante. Más importante que la seguridad de cualquier otra cosa. Solemos poner en América Latina guarda fuera de la casa para proteger nuestras pertenencias. Pero para proteger nuestros corazones. ¿Sabes por qué la protección de nuestros corazones tiene que ser nuestra principal preocupación? Aún más importante que la protección de nuestros bienes. Porque hay mucho más que está en juego. Según este autor de Proverbios, el corazón es la fuente de todo en nuestras vidas. Si algo corrompe el corazón, si algo roba el corazón, perdemos todo. Si el corazón está mal, toda la vida estará mal. El corazón es lo que determina nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras actitudes, todo en nuestra vida. Por lo tanto, nuestra prioridad tiene que ser guardar el corazón. Pero no solamente el corazón, tenemos que disciplinar nuestro cuerpo. Pablo escribe en 1 Corintios 9, 26 a 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido errado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo reconoce que la carrera espiritual es extremadamente difícil, pero que es tremendamente importante, porque lo que está en juego es una corona permanente. Se trata de la vida eterna. Tenemos que terminar la carrera para recibir el premio.
Entonces, entendiendo qué tan difícil es esta carrera importantísima, ¿cómo debemos correr? Pablo dice que ser un excelente corredor espiritual requiere una disciplina fuerte de nuestro cuerpo. No podemos simplemente correr sin entrenar. No podemos participar sin aplicar una disciplina rigurosa. Tenemos que disciplinarnos si vamos a terminar la carrera. Tenemos que disciplinar el cuerpo. Pero también tenemos que resistir la carne. 1 Pedro 2:11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro reconoce que hay deseos muy fuertes que han declarado guerra contra nuestras vidas. Son deseos propios a nuestra humanidad, pero deseos muy fuertes. Para poder progresar en madurez espiritual, tenemos que resistir esos deseos cada vez más. Cada vez que surgen dentro de nuestros seres, tenemos que resistirlos. Si no vigilamos nuestras vidas contra esos ataques de esos deseos carnales, fácilmente podemos caer frente a las mismas luchas que teníamos antes de conocer a Cristo. Pero también tenemos que renovar la mente. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La amenaza de tener mentes que se conforman a las ideas, los pensamientos y las cosmovisiones de ese siglo es siempre vigente. No podemos mantenernos como neutrales en esta batalla. Tenemos que vigilar nuestras mentes con mucha energía. La batalla para la mente es una de las batallas más importantes. Nuestra mente tiene que ser renovada día tras día tras día para que se conforme a nuestra nueva realidad y ya no a nuestra vida antigua. Hermanos, la vigilancia continua de cada aspecto de nuestra existencia es crucial si vamos a poder vencer el pecado en nuestras vidas y si vamos a poder avanzar hacia la madurez espiritual. Número 6, y finalmente, tenemos que fomentar una comunión íntima y apasionada con Cristo. La mortificación del pecado tiene dos lados. Tiene un lado negativo, desarmar el pecado, y tiene el lado positivo, alimentarnos espiritualmente. Ya hemos hablado del primer lado, ¿no? De desarmar el pecado. El segundo lado es vital también. No voy a hablar mucho de este tema, pero tenemos que nutrir nuestras vidas espiritualmente. Sin alimentarnos espiritualmente, será imposible ganar una batalla contra nuestro enemigo. Soldados débiles no pueden permanecer en la parte más brava de la batalla. Se cansan rápidos y se hacen vulnerables y se mueren. Si no tenemos una dieta espiritual saludable, no vamos a poder luchar con fuerza contra el pecado. Y por eso no vamos a durar en la guerra. La mejor manera de poder ganar las batallas contra el pecado es siendo fortalecidos espiritualmente. Juan Owen ha escrito: crecer en gracia y prosperar en santidad es la mejor manera de hacer morir el pecado. Mientras más vigoroso sea el principio de la santidad, más débil e inestable será el pecado. Mientras más frecuentes y vivos sean los actos de gracia, más débiles y raros serán los actos del pecado. Mientras más abundemos en los frutos del Espíritu, estaremos lo menos preocupados en las obras de la carne. En el Salmo 119:11, el salmista comenta: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios guardada en nuestras vidas que nos hace fuerte contra los ataques espirituales. Es la palabra de Dios que nos nutre y nos anima y nos fortalece. Pero no es la simple lectura que nos alimenta, sino una comunión real e íntima con Cristo a través de la palabra que nos hace fuerte y que nos transforma. Ahora, es importante reconocer que este medio, el abstenerse de todo lo que contamina
o el romper las lealtades con este siglo, o hacer morir el pecado, todos esos aspectos tienen que ir acompañados de los otros medios de transformación. No podemos aislar un medio y pensar que es todo. Cada medio es un regalo de Dios y es necesario. Cada medio va con los otros medios y provee un equilibrio para los demás. Entonces, si vamos a experimentar una verdadera transformación, necesitamos tomar en cuenta todos los medios que Dios generosamente nos ha dado.